solamente células. Ok, células animales, ¿sí? Células animales nada más. Vegetales ya las dejamos para otro, ¿sí? Bueno, entonces en una célula eucariota, como lo tenemos aquí, vamos a destacar tres estructuras. La membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. Y ustedes saben que esto lo podemos, podemos subclasificar todavía mucho más. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Una subclasificación de estas tres estructuras. Antes de empezar, pues quiero recordarles que, por ejemplo, la membrana plasmática es una cosa, ¿sí? Y luego por ahí también podemos hablar de una pared celular, ¿sí? Entonces, todavía he notado que por ahí algunos se me confunden y nombran de manera indistinta a estas dos estructuras. O sea, consideran a la membrana y a la pared celular como una estructura igual, como que son lo mismo, ¿no? Como que yo tengo una célula y esto que está aquí, que está delimitando esta célula, es la membrana plasmática, pero luego también me dicen pared celular, ¿sí? Y entonces no hay que cometer estos errores. Recuerden que una membrana plasmática la vamos a definir con mucho detalle más adelante, ¿verdad? Pero una membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿sí? Hecha de, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, de fosfolípidos. Y una pared celular es una red de polisacáridos, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos aquí hablando de dos biomoléculas diferentes, ¿verdad? Estamos aquí hablando de lípidos y los polisacáridos. ¿Qué tipo de biomoléculas son? Polisacáridos. ¿Qué tipo de biomoléculas son los polisacáridos, chicos? Lípidos, proteínas, carbohidratos. Ajá, carbohidratos exactamente, ¿verdad? Son carbohidratos. Entonces, fíjense, son biomoléculas completamente diferentes. Entonces van a tener por ahí estructuras completamente diferentes. Hidratos de carbono. Les voy a pegar glúcidos, muy bien, qué bien. Entonces, pues miren, esta bicapa que tenemos aquí, la membrana plasmática, pues es una cosa. Y otra cosa completamente diferente, pues es precisamente la pared celular, ¿no? Entonces, las células animales se van a caracterizar porque sí tienen una membrana plasmática, ¿sí? Las células animales sí tienen su membrana plasmática, pero no tienen una pared celular, ¿sí? O sea, nosotros, células humanas, tenemos membrana plasmática indudablemente. Todas las células, de hecho, absolutamente todas las células tienen una membrana plasmática, pero no todas tienen pared celular, ¿sí? Entonces, enfocándonos pues en células humanas, no hay pared celular. No es lo mismo pues una membrana que una pared celular, ¿de acuerdo? Luego el núcleo, pues este sí lo dejamos para más adelante y por acá tenemos el citoplasma, que es con lo que vamos a empezar ahora sí, ¿sí? Les repito, esto de la membrana lo vamos a definir y lo vamos a describir con muchísimo detalle más adelante, ¿sí? El núcleo, lo mismo, y el citoplasma, pues también vamos a empezar con eso. ¿Pues bien hasta ahorita, chicos? ¿No han surgido dudas? Ya saben, ¿eh? Me escriben por el chat. De hecho, sí, a ver, déjenme ver por aquí algunas preguntas. Displasia cervical, me preguntan por acá, ¿se convertirá en un cáncer? No, no necesariamente es un cáncer. Una displasia es una formación anormal de células, pero no necesariamente se convierte en un cáncer, ¿no? Una displasia cervical puede ocurrir por muchísimos factores. Hablando, pues, supongo que estamos hablando de una mujer, ¿verdad? Hablando del cervix de una mujer. No, no necesariamente. Como te digo, es una formación anormal de células que se debe a muchos factores, ¿sí? Muchos factores. Entonces, no, no necesariamente se va a convertir en cáncer, ¿sí? Hay que, hay que considerar ahí muchos factores, pero no se vayan tan rápido a esas condiciones. Hay que entender qué es el cáncer para poder relacionarlo con un diagnóstico, pero no, tranquilos.
Y bueno, ven por qué les digo que es tan importante entender, comprender las cosas, ¿sí? Porque nosotros podemos relacionar eso que nosotros comprendemos y entendemos con los términos nuevos que nos encontramos por ahí. Entonces, si yo no sé qué es una displasia, bueno, al menos puedo, bueno, más bien, si yo no sé a qué puede conducir una displasia, al menos puedo entender el término y saber que una displasia pues no es causada por un tumor, no únicamente es causada por un tumor, es causada por una lesión, no es causada por una infección, no es causado incluso por el ciclo uterino normal. Entonces, pues hay que comprender, ¿sí? Y desde ahorita ya váyanse acostumbrando a eso. Bueno, vamos pues aquí con esta porción de las células, el citoplasma, que es bien sabido que se divide en dos estructuras, el citosol y el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, son definiciones que estoy seguro que ya todos tienen, ¿sí? Yo estoy seguro que todos saben que el citosol es la fase acuosa, ¿sí? Entonces, aquí es donde quiero que profundicemos para entender, ¿sí? O sea, no quiero que nada más, ya sé, el citosol es la fase acuosa. Listo, ya, siguiente pregunta. No, el citosol es la fase acuosa. ¿Pero qué significa eso, que sea una fase acuosa? ¿Y por qué es acuosa? ¿Por qué no es líquida? Perdón, ¿por qué no es sólida? ¿O por qué no es gaseosa? Vamos a tratar de explicarlo ahorita para que lo podamos entender. ¿Por qué? Bueno, ya muchos me están diciendo por acá, es agua, ¿sí? Ay, agua. Em, ¿Y por qué agua? ¿Por qué no otro líquido? ¿O por qué no algún óxido de algún metal para que sea sólido? ¿O por qué no hidrógeno solito? ¿O por qué no oxígeno solito? ¿Por qué de esos dos elementos combinados para formar una sustancia líquida? ¿Por qué agua? Vamos a tratar de explicarlo ahorita, ahorita en estas siguientes diapositivas. Bueno, antes de pasar, pues vamos a explicar que en estas moléculas de agua, o sea, dentro de nuestras células sí, por supuesto que hay agua y tiene su función, pero no solamente es agua. Recuerden, chicos, que el agua tiene como principal función servir como un solvente en nuestros tejidos, en nuestras células, ¿no? Entonces, disueltas en estas moléculas de agua, vamos a encontrar sustancias a las que llamamos enzimas y sustratos. De sus clases de metabolismo, yo creo que ustedes recordarán qué es esto de una enzima y qué es un sustrato, ¿verdad? Una enzima es la proteína que cataliza la reacción y un sustrato, pues es la sustancia sobre la cual va a actuar esa enzima. ¿Sale? Bueno, entonces agua, pero en esa agua están disueltas todas las sustancias necesarias para el metabolismo de nuestras células, ¿sí? Y además, pues en esta agua también están flotando pues es una forma coloquial de decirlo, ¿no? También están flotando los componentes de nuestra célula, porque sabrán pues que una célula tiene pues sí, su núcleo tiene retículos endoplásmicos, sistemas de endomembranas, tiene vesículas, tiene de todo, pues, ¿sí? Entonces, esta fase acuosa, esta agua en nuestras células, nos sirve como un medio de inmersión, ¿sí? Un medio de inmersión. O sea, pues que aquí nosotros vamos a tener como el espacio en el que existen las sustancias que se encuentran en nuestras células y las estructuras de las que están hechas nuestras células, ¿sí? Es el espacio, así como nosotros existimos en la atmósfera de la Tierra, vamos a decirlo, ¿no? Así como yo estoy transportándome en el suelo de la Tierra y en el aire de la Tierra y como sea del planeta Tierra, pues me refiero, bueno, pues las células también tienen su propio medio de transporte, su propio medio de inmersión y de dispersión. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Y el citoesqueleto? Bueno, pues ya saben que es un esqueleto, ¿verdad? Un esqueleto pues va a ser una estructura de soporte, ¿sale? Entonces una red tridimensional de proteínas que le dan sostén a la célula y que también la interconectan. Ya más al ratito vamos a platicar de esto. Ok, bueno, pues vamos a ver entonces qué onda con esto del agua. Mm, yo sé que todos están al tanto, chicos, de qué onda con esta molécula de agua.
¿sí? Todos conocemos la fórmula, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sí. Pero pues aquí quiero explicar algo importante sobre esta molécula de agua, que ya les he explicado, estoy seguro que ustedes ya saben, pero no nos hace ningún daño repasar, ¿no? Entonces vamos a repasar qué onda con esta molécula de agua. Ustedes recuerdan de sus primeras clases del curso, ¿verdad? Uno de los primeros temas que tocamos en el curso fueron las propiedades periódicas de nuestros elementos, ¿verdad? Las propiedades periódicas. Entonces, entre esas propiedades periódicas había una que se llama electronegatividad. Sí, y esta electronegatividad, pues en términos muy simples, nos dice con qué tanta fuerza van a atraer los átomos a sus electrones, ¿sí? Cuando forman un enlace, porque han de recordar ustedes también que los electrones son los formadores de enlaces. Estos forman enlaces, ¿sí? Se combinan los elementos por medio de sus electrones. Entonces la electronegatividad nos dice con qué tanta fuerza un átomo va a atraer a sus electrones cuando se enlace con, ¿sí? Recuerden que si no alcanzan a notar estas definiciones, todas estas definiciones están en presentaciones anteriores o en libros que les he pasado, ¿sí? Entonces, pues ahí lo tienen. Bueno, y cada elemento tiene su valor de electronegatividad, ¿sí? El oxígeno tiene su electronegatividad y el hidrógeno tiene su electronegatividad. Entonces, mientras más electronegativo es un elemento, con más fuerza atraerá a los electrones de un enlace, ¿sí? Entonces, pues miren, ver que el oxígeno, fíjense, es más electronegativo que el hidrógeno, claramente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a implicar esto? Esto es muy importante, ¿eh? Traten de entender esto que voy a explicar a continuación, porque nos va a explicar mucho, mucho, mucho de lo que vamos a hablar más adelante. Estoy borrando estas líneas que representan a los enlaces para explicar el porqué de lo que viene. Porque repito, esto que voy a explicar a continuación nos va a explicar muchas cuestiones de lo que veremos más adelante. A ver, entonces, estos elementos al combinarse van a aportar un par de electrones, porque recuerden que un enlace es eso, ¿no? Un par de electrones. Entonces, al combinarse el hidrógeno con el oxígeno, bueno, pues el hidrógeno aporta un enlace y el oxígeno, perdón, un electrón y el oxígeno otro. El hidrógeno aporta un electrón y el oxígeno otro para formar un enlace, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un electrón del hidrógeno y un electrón del oxígeno, ¿verdad? Pero pues en el espacio estos electrones no están distribuidos así de esta manera, ¿verdad? Yo creo que ustedes pueden ver cómo el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que el oxígeno fuera más electronegativo? Pues que atrae a los electrones de este enlace con mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces, en realidad, perdón, en el enlace los electrones van a estar aquí pegaditos al oxígeno, ¿sí? Recuerden que no se los está quitando al hidrógeno, no se los quitó. Estos electrones le pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno, ¿sí? Solamente están más cerca del núcleo del oxígeno porque este es, fíjense, más electronegativo, ¿verdad? Y esto pues ya saben que trae una implicación importante en cuanto a la carga, una implicación bien, bien importante en cuanto a la carga. Y lo estamos viendo aquí. Como el oxígeno tiene más cerca de su núcleo a los electrones, ¿sí? Que fíjense que son cargas negativas, ¿sí? Los electrones representan cargas negativas. Como el oxígeno tiene más cerca de su núcleo a esas cargas negativas, pues ha adquirido una densidad de carga negativa, ¿sí? Esa delta que tenemos ahí, de esta molécula, nos habla de densidad de carga, ¿sí? O sea, pues, si yo pongo aquí oxígeno e hidrógeno, pues cada uno de ellos tiene una determinada densidad de carga, ¿no? El oxígeno tiene su propia densidad de carga, ¿sí? Y el oxígeno tiene también la suya.
Ahorita explico por qué puse esta más grande y esta más pequeña. Y entonces tiene una densidad de carga, ¿de acuerdo? Entonces esta es una carga que vale la pena aclarar que es una carga parcial, densidad de carga parcial, ¿sí? ¿Por qué parcial, chicos? Porque recuerden que estos electrones le pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno. De hecho, miren, vamos a ponerlos así como para que sea más fácil de ver. Un electrón blanco del hidrógeno y un electrón rojo del oxígeno. O sea, son de ambos, ¿sí? Son de los dos, pero el oxígeno siendo más electronegativo, los va a atraer más hacia su núcleo, nada más, ¿sí? Solamente están más cerca. Por eso decimos que es una densidad de carga parcial, ¿sí? Parcial nada más, porque no son completamente de él, ¿sí? Solamente están más cerca de él. ¿Y cómo es entonces esta densidad de carga parcial? Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Se trata de una densidad de carga parcial negativa. Resulta que a estas cargas parciales nosotros les denominamos polos, ¿sí? Este es un polo negativo. Ojo, no es una carga total, no estoy diciendo que sea una carga negativa, es un polo negativo, o sea, una carga parcial negativa, parcial nada más. Y acá el hidrógeno o los hidrógenos, pues tienen a los electrones igual, formando parte del enlace, pero están más lejos de su núcleo. Por eso fíjense que estos también adquieren una densidad de carga parcial. Pero ¿cómo es la del hidrógeno? Bueno, pues como el hidrógeno tiene a los electrones más lejos de su núcleo, fíjense que este hidrógeno es positivo, ¿sí? Entonces tenemos en la molécula de agua un polo positivo y un polo negativo. Por eso decimos que la molécula de agua es una molécula polar, ¿sí? ¿Por qué? Pues por los elementos que lo forman. Entonces, desde ahorita, porque luego vamos a ver otros temas que implican estas cuestiones. Desde ahorita, acostúmbrense a ver que si hay oxígeno y hay hidrógeno, si hay oxígeno y hay hidrógeno, indudablemente habrá enlaces covalentes polares. O sea, pues estaremos hablando de moléculas polares, ¿sí? Acuérdense, de hecho, esto sí, o sea, ya lo comprendieron, estoy seguro que ya lo comprendieron. Ahora grábense. Si veo oxígeno y si veo hidrógeno en una molécula, pues se trata de una molécula polar. Por ejemplo, vamos a pensar en el extremo de un ácido carboxílico, ¿sí? Miren, veo oxígeno, veo hidrógeno, por ahí anda carbono también, ¿sí? Si yo veo estos elementos, indudablemente aquí tenemos una región polar, ¿sí? Esto es una molécula polar. Entonces grábenselo. Si veo oxígeno, si veo hidrógeno, se trata de una molécula polar, ¿sí? Grábenselo porque lo vamos a platicar más adelante. Ok, pues ya entendimos qué onda con esto, ¿verdad? Ya entendimos qué onda con esto. Vamos a ver entonces por qué la molécula de agua tiene esta importancia en sistemas biológicos, ¿sí? En células. Ok, vamos bien hasta aquí, ¿se va entendiendo todo? Ya saben que me pueden preguntar por el chat, ¿eh? A ver. La molécula de agua es capaz de formar puentes de hidrógeno. A ver, vamos a borrar este diagrama que tenemos acá abajo. Lo voy a explicar, ¿sí? Voy a explicar qué es esto del puente de hidrógeno y ya ustedes al ratito le darán sentido, pues viendo este diagrama, ¿no? Bueno, primero que nada, un puente de hidrógeno es una atracción intermolecular, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Un puente de hidrógeno es una atracción intermolecular, ¿sí? No es un enlace, no es un enlace, ¿verdad? No es un enlace, es una atracción intermolecular nada más. ¿Qué significa eso de atracción intermolecular? Pues ya quedó perfectamente claro, ¿no? Que la molécula de agua tiene dos polos positivos y un polo negativo, ¿sí? Dos polos positivos y un polo negativo. Y además, por ahí hay una cuestión importante con el oxígeno. Bueno,
Para que un puente de hidrógeno se establezca, se tienen que cumplir cuatro condiciones, ¿sí? Cuatro condiciones. La primera de ellas es que tiene que haber una molécula polar, ¿sí? Tenemos que estar hablando de moléculas polares. Esa es la primera condición. Y bueno, yo creo que ya comprobamos que la molécula de agua es una molécula polar. Número dos, de esta molécula polar tiene que salir un hidrógeno parcialmente positivo, ¿sí? Tercera condición, tiene que haber también un no metal, un no metal con una alta electronegatividad, ¿sí? Aquí lo estoy abreviando, electronegatividad, N es electronegatividad, ¿no? Y pues también, importantísimo, que este no metal tenga electrones libres, ¿sí? Que este no metal tenga electrones libres. Es bien importante, ¿sí? Se tienen que cumplir estas cuatro condiciones. Si alguna de estas no se cumple, no se puede establecer el puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto del puente de hidrógeno? Vamos a poner por acá otra molécula de agua. Otra molécula de agua. ¿Y cómo se forma este puente de hidrógeno? Bueno, molécula polar, pues sí tenemos, ¿no? Ya dijimos que el agua tiene un polo positivo, bueno, dos polos positivos en el hidrógeno y un polo negativo en el oxígeno. ¿Sale un hidrógeno parcialmente positivo? Definitivamente. ¿Tenemos un no metal con una alta electronegatividad? Indudablemente, el oxígeno, ¿sí? Recuerden que la electronegatividad va en una escala de 0 a 4, ¿sí? Y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, altísima, ¿verdad? Casi al límite, 3,5. No metal con alta electronegatividad sí hay. ¿Y este no metal tiene electrones libres? Vamos a ver. Para esto nosotros podemos utilizar una herramienta súper básica, que es la configuración electrónica. Y ahí está, ¿sí? Esta es la configuración electrónica de nuestro oxígeno. Recuerden que para hablar de enlaces, cuando nosotros hablamos de enlaces, lo único que nos interesa es el último nivel de energía, ¿sí? El último nivel de energía. Entonces, el nivel de energía final aquí es el 2, ¿verdad? Aquí está, nivel de energía 2. Separado en orbitales S y P, sí, sí, pero es el mismo nivel de energía 2. Ok. En este nivel de energía 2, pues nosotros estamos hablando de 2 y 4, 6 electrones, ¿sí? 6 electrones. Entonces, de esos 6 electrones, el oxígeno está utilizando solo 2, ¿sí? Hay que recordar que estas rayitas, estas líneas que estoy poniendo aquí, son pares de electrones, ¿verdad? Pares de electrones. ¿Y por qué digo que el oxígeno está utilizando 2? Ah, pues porque para enlazarse con este hidrógeno necesita poner un enlace. Un electrón, perdón. Y para enlazarse con este otro hidrógeno, tiene que poner un electrón. Y el otro electrón, pues lo pone el hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que esta línea, este enlace, es un par de electrones. ¿Sale? Entonces, si el oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? 6 electrones en su último nivel de energía y está utilizando 2, ¿le quedan electrones libres? Sí, nos quedan 4 electrones libres, ¿verdad? 4 electrones libres. ¿Y por qué es eso importante? Porque el polo negativo, pues sí, va a tener una atracción intermolecular, pero ¿quién creen que es el que va a establecer definitivamente esa carga negativa? Bueno, pues los electrones libres, vamos a ponerlos aquí con otro color, ¿no? Azules los que están libres y rojos los que se están utilizando, ¿sí? Entonces, sí, miren, hay dos pares de electrones libres y estos electrones libres pues representarán una carga negativa, ¿sí? Este par de electrones libres representa una carga negativa. Y entre esta carga negativa y el polo parcialmente positivo de otra molécula de agua, se establece
esta atracción intermolecular que se llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Se llama puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿es un enlace? ¿El puente de hidrógeno es un enlace? No, porque no se hizo entre pares de electrones, ¿sí? Se hizo entre una carga parcial positiva y un par de electrones libres, ¿sí? O sea, sí participan electrones, pero no es lo único. Entonces, ¿es un enlace? No, es una atracción intermolecular, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Qué le da de importante esta atracción intermolecular al agua? ¿Por qué es importante? Pues porque este puente de hidrógeno es extremadamente estable y sobre todo extremadamente ordenado, ¿sí? Muy, muy, muy ordenado. O sea, me refiero a que es que confiere una alineación muy simétrica a las moléculas de agua, ¿sí? Escuchen lo que digo, una alineación muy simétrica. Son moléculas muy estables, pero que no están pegadas, ¿sí? ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Moléculas muy estables, pero no enlazadas, ¿sí? No están enlazadas, están solamente ahí atraídas, no están pegadas, solamente están atraídas unas a otras y aún así son muy estables. ¿Cómo nosotros observamos algo que es muy cohesivo, muy, muy cohesivo, muy pegado, pero que no es, perdón, muy cohesivo, muy estable, pero que no está pegado, ¿sí? Piensen, por ejemplo, ay, no sé, en una, ¿han visto un costal de algún grano? De maíz, de arroz, de lentejas, ¿no? Están muy pegaditos unos entre unos y otros, ¿no? Están muy, muy, muy juntitos, muy cohesivos, pero no están pegados, no son como una piedra. ¿Y qué decimos? Que como que fluyen, ¿no? Si yo los pongo en otro recipiente, pues van a adoptar, perdón, la forma de ese recipiente. Si yo los someto a gravedad, pues van a caer de acuerdo a esa gravedad, ¿no? Y todas estas características, ¿a quién creen que le corresponden? Pues a los líquidos, ¿verdad? Entonces, estos puentes de hidrógeno le permiten a nuestras moléculas de agua estar en estado líquido, ¿sí? En estado líquido a temperatura fisiológica, ¿sí? A temperatura fisiológica, o sea, pues a la temperatura de nuestras células, o sea, 36,5 a 37,5 Celsius. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, otra vez, estos puentes de hidrógeno mantienen a nuestras moléculas de agua muy cohesivas, ¿sí? Muy cohesivas, pero líquidas, perdón, pero libres, perdón, libres, ¿sí? Libres, no están pegadas, son libres, por eso fluyen como un líquido. Y exactamente como me dicen por acá, por eso están en estado líquido, ¿sí? Por eso se encuentran en estado líquido. ¿Y qué con que sean líquidas? O sea, ¿qué importancia con que el agua sea un líquido? Bueno, pues todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Que es muy fluida, que tiene la capacidad de fluir, ¿sí? Bueno, y ahorita vamos a ver otras, pero sobre todo de fluir, de no mantenerse en un estado sólido. ¿Sí? Entonces eso nos da una gran capacidad para poder transportar sustancias dentro de ella. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿se entiende qué onda con esto de la fluidez del agua? Yo creo que sí, ¿no? A ver, ¿por qué los protones y neutrones no tienen nada que ver con esto? Sí tienen que ver, ¿eh? Fíjate que sí tienen que ver. Los neutrones no tanto, los protones sí, porque yo creo que aquí nosotros, a ver, me voy a desviar un poquito del tema, ¿eh? Este, A ver, nosotros estamos acostumbrados, de hecho lo acabamos de ver, ¿no? Entre carga negativa y positiva, entre carga negativa y positiva, ¿qué pasa? Pues una atracción, ¿verdad? Se están atrayendo. Pero pues, entonces, ¿por qué les digo? ¿Por qué este maestro que me está hablando me está diciendo que un electrón negativo y otro electrón negativo se van a atraer? ¿Que no se repelen? O sea, ¿que no se están repeliendo aquí estos? ¿Que no deberían aventarse para otro lado? ¿Por qué entonces estas partículas que son negativas se unen para formar enlaces? Sí, sí tienen que ver los protones y sí tienen que ver los neutrones, ¿sí? Porque yo creo que ustedes recordarán que un protón es positivo y que un neutrón pues, no tiene carga,
¿no? Bueno, lo que pasa con estas dos partículas le van a conferir al átomo algo que se llama fuerza nuclear fuerte. Sí, fuerte, fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Entonces, esta fuerza nuclear fuerte, a pesar de que nosotros decimos, dos cargas negativas, ¿qué van a hacer? Se van a repeler, las mantienen pegadas, ¿sí? Porque, pues, en el núcleo de nuestros átomos están estos protones, que tienen una mayor capacidad de atracción que estos, bueno, que en este caso de repulsión, que estos electrones. ¿Por qué? Pues precisamente por esta fuerza, ¿sí? La fuerza nuclear fuerte. Entonces, sí tienen mucho que ver, mucho, mucho que ver, porque gracias a los protones y neutrones del núcleo, los electrones que se repelerían en condiciones normales se atraen, ¿sí? Para formar enlaces. Entonces, miren, yo no estoy acostumbrado a dejarles tarea, pero hoy sí les voy a dejar tarea. Les voy a dejar de tarea que lean de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Cuatro fuerzas fundamentales. ¿Sí? Y eso les va a explicar, ¿no? Eso les va a explicar qué onda con esto de los protones, neutrones y electrones, ¿sí? Y concretamente de la fuerza nuclear fuerte. Entonces, ¿tienen que ver los neutrones y los protones? Sí, sí tienen que ver. Pero pues, ¿cómo les digo? No vale la pena platicar tanto de eso ahorita porque, pues esto, como les digo, fíjense, fuerzas fundamentales del universo. Ahorita no estamos hablando de ondas gravitacionales, ni de explosiones nucleares, ni de nada de eso, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de sistemas biológicos, entonces no vale la pena tanto hablar de eso ahorita, ¿sale? Entonces se los dejo de tarea. Lean sobre las cuatro fuerzas del universo: fuerza gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Lean para que amplíen un poquito. A mí la configuración electrónica me dio pesadillas. ¿Cuáles pesadillas? Si está bien fácil. Es muy, muy simple, muy, muy simple. Pero bueno, ya en algún momento les explico eso. Nunca, nunca le supe a la electronegatividad. ¿Cree que para el examen sea necesario? No, fíjate que no es necesario. Pero esto pues es algo que siempre les he dicho, ¿sí? O sea, no es necesario para su examen de admisión que sepan que la molécula de agua forma puentes de hidrógeno. No es necesario. No es necesario que sepan cuáles son las cuatro condiciones para que se forme un puente de hidrógeno, no, pero sí es muy necesario para entender lo que estamos explicando ahorita. Entonces, no te preocupes, no es necesario que lo domines para el examen, pero sí me gustaría mucho, sí me haría muy feliz que lo dominaras para entender este tema. Así que no te me preocupes. Ni lo de la configuración electrónica, ¿eh? No es importante para el examen. Podría ser como un imán, exactamente como un imán, sí, exactamente como un imán, porque recuerden que un imán, aunque no lo vemos, tiene pues precisamente eso, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Y por eso hay una parte, o hay partes pues de los imanes que se atraen o se repelen, ¿sí? Los polos positivos con los negativos se atraen y polos iguales se van a repeler, ¿sí? Sí, es exactamente como un imán. A ver, conocer y dominar el tema de configuración electrónica es... no es lo que decía. Configuración electrónica y electronegatividad no es necesario para el examen, no se preocupen. Igual, hasta un día nos tomamos una clase para explicarlo, pero no es necesario. La ley de la atracción, ley de la atracción, o sea, me estás hablando de la atracción entre partículas fundamentales, ¿verdad? No me estás hablando de eso de que si pienso que voy a pasar el examen, lo voy a pensar. No, está bien interesante, sí, es muy interesante. Esto es muy, muy interesante. Pero bueno, mi finalidad, pues, con toda esta explicación es que entendieran por qué el agua es líquida. ¿Eso se entendió? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí ya se entendió por qué el agua es líquida. Ahora, ¿por qué es importante que el agua sea líquida? Pues porque va a servir, como dijimos, un medio de inmersión, ¿verdad? Un medio de transporte. Ok, bueno, a ver qué más me dicen por acá. La P y la otra letra, ¿cuál era? O sea, acá, esta de acá abajo es una N, ¿eh? Esta es una N, haciendo referencia a los neutrones. Ok, bueno, pues ahí queda la explicación, chicos. Yo creo que sí se entendió. Igual, como les digo, miren, aquí ustedes pueden agarrar al rato su presentación y darle una leída a esto.
darle sentido a este dibujo que tenemos aquí, ¿verdad? Ya lo expliquemos. Bueno, listo, chicos. El agua es líquida. ¿Por qué? Porque forma puentes de hidrógeno que aunque las mantiene unidas, cohesivas entre sí, no están totalmente pegadas formando un enlace. Entonces eso las hace muy fluidas y nos sirve como un medio de inmersión en nuestras células. Listo. A ver, otra vez. Vamos a borrar aquí este diagrama, ¿sí? Vamos a explicarlo desde cero y ya al ratito ustedes lo ven y le dan todo el sentido del mundo, ¿sí? A ver, creo que hay más preguntas. Ok, creo que sí, creo que sí. Vamos bien. Bueno, a ver, sus características polares le permiten actuar como un solvente, ojo con este término, solvente para las moléculas orgánicas que también son polares y la mayoría de los iones inorgánicos. A ver, vamos a enfocarnos en esta última parte, iones inorgánicos. Y esto es algo que ya les he dicho muchas veces, ¿sí? Se los he dicho en las clases normales, en los seminarios, en los intensivos, siempre se los he dicho, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo otra vez, vamos a explicarlo de la misma forma para que nos quede bien claro. A ver, vamos a agarrar otra molécula. ¿De qué me sirve? Ya vimos qué onda con el agua, ¿no? Pero ¿de qué me sirve, por ejemplo, el cloruro de magnesio en mis células? ¿De qué sirve el cloruro de magnesio en mis tejidos? ¿Para qué sirve esto? Para nada, absolutamente para nada. Pero, fíjense lo que dice. Las características polares del agua sirven como un solvente. ¿Qué significa eso de ser un solvente? Pues de que lo van a disolver, ¿verdad? Que van a disolver esta molécula, que la van a separar, la van a disociar, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo en agua, en un medio acuoso, a esta molécula, vamos a ver qué va a pasar. A ver, esta, esta cloruro de magnesio sí es una molécula, a ver, vamos a ponerle por acá, sí es una molécula diferente. Mira. El cloro, si no me equivoco, tiene una electronegatividad de 3, ¿sí? Y el magnesio tiene una electronegatividad de 0,9. Ya recuerdan a qué onda con esto, ¿no? Cloruro de magnesio, que no era cloruro de sodio. Sí, es que siempre les pongo cloruro de sodio. Vamos a poner otra aquí, ¿no? O sea, es lo mismo. ¿De qué me sirve el cloruro de sodio en mi cuerpo? De nada, pero va a pasar exactamente. Sí, es que le quise cambiar ya con otra molécula. A ver, ¿de qué me sirve esto? De nada. Pero cuando entra en contacto con agua, ¿qué va a pasar? A ver, ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, porque aquí va a ser un poquito diferente. Si se fijan, a ver, recuerden, ¿eh? El hidrógeno tenía 2,1 y el oxígeno 3,5. Si se fijan cómo aquí la diferencia no es tan grande, tan grande, ¿verdad? No tenemos una diferencia de electronegatividad tan grande. Acá sí, ¿verdad? Fíjense que aquí son muy diferentes. Entonces, cuando estos dos se unan formando un enlace por medio de esos electrones, va a pasar otra cosa diferente. Aquí el cloro es mucho más electronegativo que el magnesio, ¿sí? Entonces, cuando se unan, sí van a, sí van a formar otro tipo de molécula. Yo creo que ustedes recuerdan, miren, vamos a hacer otra vez uso de esa herramienta súper práctica, ¿no? Esa herramienta súper práctica que es la configuración electrónica. Cloro, su número atómico es 17 y su configuración electrónica nos quedaría así. 3p5 hasta ahí, ¿no? Y ya tenemos nuestros 17 electrones. ¿Cuál es ahora aquí el último nivel de energía del cloro? Ah, pues es este 3. Miren, otra vez separado en orbitales S y P, pero el mismo nivel de energía 3. ¿Cuántos electrones tengo aquí? 2 y 5. Tengo 7, ¿sí? Y el magnesio, a ver, vamos a poner por acá, magnesio, 12, ¿sí? Nos quedaría así. Esto, ahí está. Y lo mismo, ¿cuál es el último nivel de energía aquí del magnesio? El 3. ¿Cuántos electrones tienen ese último nivel de energía? 2. Ok, ok, ahí está. Yo creo que ustedes recuerdan por ahí algo que se llama regla del octeto, ¿verdad? Yo creo que ustedes recuerdan eso de la regla del octeto.
¿verdad? ¿Qué significa eso de la regla del octeto? Pues que el estado de mínima energía de un átomo se alcanza cuando tiene 8 electrones en su último nivel de energía, ¿verdad? Su estado de mínima energía, cuando va a gastar menos energía, la alcanza cuando tiene 8 electrones. ¿Por qué? Pues así dijo Diosito, ¿no? Cuando creó el universo y cuando creó a nuestros átomos, dijo, ah, pues yo quiero que este átomo tenga 8 electrones para que sea estable. No lo sabemos, ¿sí? No sabemos por qué tienen que ser 8. Pero bueno, fíjense que aquí el que está más cerca de ese octeto, pues es el cloro, ¿no? El cloro. Y esto va a tener algo bien importante que ver. Al cloro le falta nada más un electrón para completar ese octeto, para ser completamente estable, ¿sí? Y al magnesio, pues en realidad le faltan 6, ¿verdad? A este le faltan un montón. Entonces, fíjense que por sus electronegatividades, acuérdense, este tiende a ganar electrones por su alta electronegatividad. ¿Qué pasará entonces con el magnesio, que es muy poco electronegativo? Pues este tiende a perder, ¿sí? Este cloro tiene una tendencia a ganar electrones y el magnesio tiene una tendencia a liberar sus electrones, ¿sí? Entonces, para que el cloro complete su octeto, necesitamos nada más un electrón, uno nada más. Pero fíjense que el magnesio tiene dos, ¿sí? Dos electrones que compartir. Por eso en esta molécula, fíjense que están participando dos átomos de cloro. Dos cloros van a salir ahí ganones, ¿sí? Porque el magnesio va a liberar esos dos electrones. Entonces, pues vamos a ver que el magnesio se va a combinar con los átomos de cloro. Vamos a poner a los electrones del cloro blancos. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿sí? Y a los del magnesio azules, bueno, pues tiene dos. Cuando estos dos se encuentren, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí le va a quitar un electrón, este cloro al magnesio, y ahora sí, este le va a quitar, escuchen, ¿eh? Le va a quitar, se los está quitando. Ahora sí, no como el hidrógeno y el oxígeno que todavía lo siguen compartiendo. Aquí sí se los quitó porque este es mucho, mucho más electronegativo que el magnesio, ¿sí? Y así se formó el enlace. Por eso tengo aquí, miren, un magnesio y dos cloros. Ok, entonces se formó un enlace que se conoce como iónico, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo un ión que tiene una carga total, ¿de qué tipo? Si ganó un electrón, pues se hizo negativa, ¿verdad? Carga total negativa, ¿sí? Y este, lo mismo. Entonces, estas cargas totales o estos átomos con cargas totales se llaman iones. Este es un ión. ¿Qué le pasó al magnesio, chicos? Perdió cargas negativas, ¿verdad? Entonces, este perdió una carga negativa por lo que se hizo positivo. Este tiene una carga tal positiva, ¿sí? Y este también es un ión. A este se le llama anión y a este se le llama catión, ¿sí? Ok, un catión y un anión. Y algo también bien interesante aquí, fíjense, al cloro o a estos dos cloros, como ya le pasamos un electrón del magnesio, ok, ya tiene sus 8, ¿verdad? Listo. ¿Y el magnesio qué onda? ¿Completó sus 8? No, no los completó, pero al perder estos dos electrones, fíjense qué pasó. Se fue el último nivel de energía 3 y ahora el último nivel de energía es el 2. ¿Y cuántos electrones hay ahí? 2 y 6, 8, ¿sí? Entonces no ganó 6 electrones, pero al perder estos dos, se quedó con su último nivel de energía 2 y ahí ya tiene 8 electrones. Y fíjense cómo de esta manera, pues ya los dos elementos, ¿sí? Tienen su octeto, ¿de acuerdo? Y ahora en este caso, pues se formaron las cargas totales, lo que conocemos como iones. Ok, entonces pues el magnesio es un ion positivo y el cloruro es un ion negativo, ¿sí? A ver, vamos a poner otra vez por acá porque ahí ya tenemos un cochinero, ¿sí? Entonces aquí tengo un ion negativo y aquí un ion positivo. Listo. Ok, ¿y qué importa esto? O sea, ¿por qué es importante esto hablando de agua? Bueno,
Pues cuando el agua entre en contacto, vamos a ponerla mejor por acá. Cuando el agua entre en contacto con este cloruro de magnesio, ay, no, está muy pegado. Espérenme, ¿eh? Vamos a ponerlo un poquito más para acá, aquí. ¿Por qué es importante esto? Pues decíamos, cuando el agua entre en contacto con el cloruro de magnesio, va a haber otra vez una interacción, una atracción intermolecular. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí en el agua un polo positivo y un polo negativo. Cuando este polo negativo atraiga a este ion positivo, lo va a separar. Cuando este polo positivo atraiga a este ion negativo, lo va a separar. Se va a romper esta molécula. ¿Y qué vamos a obtener? Pues a los iones magnesio, ion magnesio y ion cloruro, que son importantísimos en nuestro metabolismo, importantísimos. Entonces, pues ahí va otra vez la pregunta del inicio de esta explicación. ¿De qué me sirve el cloruro de magnesio en mi cuerpo? ¿De qué me sirve? De nada. Es un sólido, ¿sí? Es una sal, así como el cloruro de sodio, ¿verdad? Así como el cloruro de sodio, no tan salada, o sea, no con ese sabor salado, pero es lo mismo, ¿no? Es una sal. ¿De qué me sirve? De nada. Pero cuando entran en contacto con agua, los polos del agua van a separar al ion positivo y al ion negativo, ¿sí? Y los va a convertir, perdón, bueno, sí, y los va a separar en iones, ¿sí? Iones que disueltos en agua se llaman electrolitos, ¿sí? Y estos electrolitos, ya dijimos, tienen una función metabólica importantísima, ¿sí? Importantísima. Por ejemplo, ¿para qué sirve el ion magnesio en nuestro cuerpo? El ion magnesio es un importantísimo catalizador de reacciones enzimáticas. ¿Y se acuerdan dónde ocupamos enzimas? En todas nuestras reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, es un importantísimo catalizador de reacciones enzimáticas. O sea, ocupo la enzima, pero si hay magnesio, la reacción ocurre mucho más rápido. El magnesio también es importantísimo para formar potenciales de acción. Potenciales de acción. ¿Y a qué le llamo potencial de acción en un sistema biológico, chicos? ¿Qué es un potencial de acción en un sistema biológico? Pues una descarga eléctrica, ¿no? ¿Y para qué necesito descargas eléctricas en mi cuerpo? Bueno, pues por ejemplo, el impulso nervioso es una descarga eléctrica. La contracción muscular requiere de una descarga eléctrica, estímulos, exactamente, estímulos, ¿sí? Para enviar o recibir estímulos, así es. Entonces, ¿para qué necesito este magnesio? Pues para estas funciones. Entonces, ¿de qué me sirve el cloruro de magnesio? De nada, 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 nada. Pero el magnesio ionizado, el electrolito, pues magnesio, este sí, sirve mucho. ¿Y el cloruro? Bueno, el cloruro es un importantísimo regulador de la presión osmótica. Presión osmótica. ¿Qué es eso de presión osmótica? Bueno, pues la presión intracelular, ¿verdad? La cantidad de solutos que hay en el interior de nuestra célula define esto, ¿sí? Si mi célula tiene una adecuada presión osmótica, va a funcionar bien. Si su presión osmótica es mayor o menor, pues se hincha o se encoge, ya saben, ¿verdad? Como el Bob Esponja, ¿se acuerdan? Se hincha o se encoge y así no sirve para nada. Entonces el cloruro es un importante regulador de la presión osmótica. También, vamos a ponerle aquí, y de la tensión arterial, ¿sí? Los que ya vieron por ahí el sistema renina, angiotensina, aldosterona, recordarán que el cloruro se reabsorbe del túbulo colector a los vasos sanguíneos para aumentar la tensión arterial. Luego también a este ion cloruro lo podemos hacer reaccionar en las células parietales de la mucosa gástrica para producir al ácido clorhídrico gástrico, ¿sí? Para formar el jugo gástrico, ¿no? Y así podríamos pues seguir con todas las moléculas inorgánicas, ¿verdad? Entonces, pues espero que esta explicación les haya servido para comprender
¿verdad? Que si yo, por ejemplo, me tomo me pongo en la boca una cucharada, o bueno, no una cucharada, no me muero, ¿no? Una pizca de sal, pues no me va a servir de nada, ¿verdad? La sal, el cloruro de sodio que encontramos en la naturaleza no sirve de nada. Pero cuando entra en contacto con el agua, desde que entra en contacto con el agua de la saliva, ¿qué pasa? Se disocia, ¿sí? Y los iones sodio y los iones cloruro tienen su función importantísima. Lo mismo con el cloruro de magnesio, lo mismo con el permanganato de potasio que yo pudiera consumir, con el cloruro de magnesio, perdón, de potasio, con el cloruro de calcio, con el fluoruro de calcio. Ay, fluoruro de calcio, con cualquier sustancia, pues el yoduro de potasio, cualquier sustancia iónica va a tener su función, sí, a nivel metabólico, pero así en su estructura iónica no me sirve de nada. ¿Qué es lo que me sirve? Los electrolitos, ¿sí? Los electrolitos sí me sirven. Entonces, pues, esta es una función importantísima también del agua, ¿sí? Como el agua tiene estas características polares, estos polos, acuérdense, miren, negativo y positivo, lo suficientemente fuertes para romper a esta molécula, bueno, pues voy a obtener a sus iones, que como ya vimos, miren, tienen funciones importantísimas a nivel metabólico, ¿de acuerdo? Ok, bueno, a ver, tengo muchos mensajes por acá. ¿Qué dicen? El ciclo de Krebs, la glucólisis, muy bien, exactamente. Los electrolitos hidratan al organismo en el caso de la deshidratación. No los electrolitos, el agua, el agua en la que están disueltos, ¿sí? Es bien importante esa cuestión de la hidratación y de los electrolitos, pero no es tanto que los electrolitos, más bien, yo creo que ya entendiste cuál es la importancia de los electrolitos disueltos en el agua. Pero pues escucha el nombre, hidratación. ¿Quién hidrata a tu cuerpo? El agua, no los electrolitos. Los electrolitos son importantes porque tienen sus funciones, ¿no? Pero lo que hidrata es el agua. ¿Por qué son inorgánicas? Ah, pues fíjate en su estructura. Fíjate en cómo están compuestas. Acuérdate que es una molécula orgánica. Una molécula orgánica es la que tiene su base en átomos de carbono. Entonces, mira, ¿esta tiene carbono? No. ¿Esta tiene carbono? No. ¿Esta tiene carbono? Tampoco. ¿Esta tiene carbono? No. ¿Tiene carbono? Tampoco. ¿Tiene carbono? No. Entonces, si no tiene carbono en su estructura, esa es una molécula inorgánica. Por eso digo que estas son inorgánicas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí está, chicos. Espero que no los haya mareado mucho con esta explicación y que se haya entendido también esta otra importancia del agua. ¿Se entendió todo? ¿Vamos bien? Yo sé que sí, chicos. Sí. Y bueno, pues aquí ustedes ya pueden ponerle sentido a este diagrama que nos ponen aquí en este cuadrito, ¿sí? Para explicar. Y miren que aquí sí les ponen cloruro de sodio, ¿verdad? Aquí sí, cloruro de sodio. Les digo, en otros ejemplos les puse cloruro de sodio, pero ya no, hay que cambiarle, hay que poner otros. Les puse cloruro de magnesio. Y bueno, pues yo creo que ustedes recuerdan que el sodio, pues también es un importantísimo regulador de la presión osmótica y que también está implicado en la producción de potenciales de acción. Pero bueno, tema para otra clase. Ah, otra función importante, a ver, repele a las moléculas no polares. A ver, vamos a borrar otra vez esto para explicarlo con detalle y ya luego lo ven ustedes. ¿Sí? Ya este es simple, muy, muy simple. De hecho, ni siquiera tengo que hacer ningún dibujito, nada más se los platico. Nosotros ya establecimos, ¿no? Que una carga positiva y una carga negativa se van a repeler, ¿verdad? Estas dos se repelen, no se van a atraer. Una carga, perdón, se van a atraer, ¿sí? Estas dos sí se van a atraer. Una positiva y una negativa se repelen. Pero si yo pongo una positiva y una positiva, pues estas dos sí se van a repeler, ¿verdad? Aquí sí no habrá otra positiva. Aquí sí no va a haber una fuerza de atracción. Se van a repeler. Estas se van a atraer y se van a pegar, estas se van a repeler. No pasa lo mismo con las moléculas polares y no polares, ¿sí? Esto de polar y no polar, o sea, polar y no polar,
pues ya no está hablando tanto de cargas totales. Acuérdense que polar se refiere a cargas parciales, ¿sí? ¿Y qué significa esto de no polar? Sin carga, ¿sí? Sin carga. Entonces, el agua, como ya lo vimos, el agua puede interactuar perfectamente con otras moléculas de agua, ¿verdad? El agua puede interactuar perfectamente con otras moléculas de agua. Entonces, moléculas polares sin problema van a interactuar, ¿sí? Una molécula polar con otra polar sin problema interactúa esta con esta con esta, esta con esta con esta y así, ¿no? Entonces, se pueden hacer pues muchas interacciones. Listo, entre polares. ¿Qué pasa con moléculas no polares? Ah, bueno, a ver, oxígeno molecular. Bueno, vamos a ponerlo así. Oxígeno y ay, creí. Y oxígeno y oxígeno. Bueno, pues estas no polares ni cuenta se van a dar que hay otras no polares por ahí, ¿sí? Ni van a interactuar entre sí. Aquí no, esta ni sabe que acá hay otro oxígeno igualito y esta ni sabe que acá hay otro oxígeno igualito. O sea, aquí no hay ni interacción ni nada. Ahí andan existiendo sin, sin haber interacción, ¿sí? Porque no tienen cargas que vayan a interactuar, ¿verdad? Pero pasa que cuando yo pongo en contacto, a ver, esta positiva y negativa, cuando yo pongo en contacto a esta molécula polar con una no polar, sí habrá una repulsión, ¿sí? O sea, una polar y una no polar sí va a repeler a una no polar, porque aunque aquí no haya ninguna carga, porque fíjense, oxígeno 3.5, oxígeno 3.5, están jalando con la misma fuerza, ¿verdad? Están jalando con la misma fuerza estos electrones, entonces ni uno gana y los electrones están ahí en medio y no hay carga ni nada. Por eso decimos, no polares sin carga. Pero si yo pongo en contacto a esta molécula de oxígeno con el agua, ¿qué va a pasar? Se van a repeler, ¿sí? Se van a repeler. Y esta repulsión le va a obligar al oxígeno a agruparse, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué pasa cuando yo pongo oxígeno en agua? Voy a ver así como la formación de burbujitas, ¿sí? Porque no se va a disolver el oxígeno en el agua. O no, al menos pues en condiciones fisiológicas. Sí lo puedo hacer modificando la presión o la temperatura, pero en condiciones fisiológicas esto no va a pasar, ¿verdad? Entonces, si yo pongo oxígeno en el agua, ¿qué voy a ver? Ah, que se van a formar burbujas, ¿verdad? Y lo mismo, si yo pongo hidrógeno gas, ¿sí? O sea, no agua, sino hidrógeno solito. ¿Qué va a pasar? Pues en el agua voy a empezar a ver ahí unas burbujitas, ¿no? ¿Y qué pasa si yo pongo un lípido? Los lípidos también son no polares. ¿Se acuerdan que es una de sus principales características, no? Se van a agrupar formando burbujas, ¿verdad? Yo voy a ver ahí burbujas de lípidos. Bueno, pues esta asociación que ocurre entre las moléculas no polares y las polares va a formar, fíjense, formar estructuras importantes. Burbujas, pues, ¿sí? Lo que nosotros llamamos una burbuja es la agrupación esférica de moléculas que no se mezclan con las moléculas polares, ¿sí? Y estas burbujas son las denominadas micelas, ¿sí? Estas burbujitas son a las que nosotros les decimos micelas, ¿sí? Entonces esto es una micela, ¿sí? Una micela. Bueno, resulta que en algún punto de la historia de la Tierra, en algún punto de la historia de la Tierra, estas micelas, o sea, fíjense, son así, un montón de lípidos, ¿no? En algún punto de la historia de nuestro planeta, estas micelas se hicieron dobles, ¿sí? Se hizo una doble capa. Y yo creo que ya saben a dónde va esto, ¿no? Esta micela que se hizo doble, ¿formó qué? ¿Una qué? Una membrana exactamente, ¿verdad? Entonces, gracias a este fenómeno de repulsión entre las moléculas de agua y las moléculas no polares, en este caso los lípidos, pues se forman estructuras que nosotros reconocemos como ¿qué? Membranas plasmáticas, ¿verdad? Entonces, pues aquí yo creo que ustedes pueden identificar a estas moléculas como fosfolípidos, ya en su momento las vamos a repasar también, pero vean,
que la agrupación de fosfolípidos forman micelas. Y como les decía hace un momento, ¿no? En algún punto de la evolución de la Tierra, estas micelas se hicieron dobles capas y aislaron un sistema del resto. Y en el interior de este sistema empezaron a ocurrir reacciones químicas muy particulares que dieron lugar a moléculas muy complejas que el día de hoy estudiamos como biomoléculas, ¿sí? Entonces, pues también, si no fuera por el agua, si no fuera por las características polares del agua, vean, no tendríamos estas agrupaciones y no tendríamos una membrana plasmática, ¿sí? Entonces, también otra función importantísima del agua. A ver, ¿y qué más? Bueno, ya esta es cortita también. Sí, esta es rapidita. Fíjense, mm, pues ya ni siquiera borro, aquí está perfectamente bien explicado. El agua, yo tengo un vaso de agua, ¿no? Sí, sí, yo tengo mi vaso de agua. Si yo tengo un vaso de agua, bueno, pues con toda seguridad yo puedo decir, pues en este vaso de agua, a menos que yo le haya echado alguna otra sustancia, pues voy a decir, aquí nada más hay agua. En este vaso solo hay agua. ¿Sí? Y es lo que yo veo con mis ojos. Yo veo de manera macroscópica. ¿Sí? En este vaso de agua, pues yo nada más digo, aquí nada más hay agua. ¿Sí? Aquí no hay otra cosa más que pura agua. Pero a nivel molecular, a nivel atómico, vamos a ver que el agua se puede disociar. Y esto es algo que también ya hemos platicado mucho, ¿no? El agua se puede disociar porque pues es una molécula polar, una molécula cargada. Entonces a veces una molécula de agua puede actuar sobre otra molécula de agua y separarla. Así como decíamos, el cloruro de sodio se puede disociar en sus iones cloruro y en sus iones sodio. Bueno, a veces pasa también, nuestras propias moléculas de agua se pueden disociar a ellas mismas. Entonces voy a encontrar protones y iones OH, ¿sí? Entonces el agua también es capaz de disociarse a sí misma. En un vaso de agua yo no voy a encontrar solamente agua, voy a encontrar protones y iones OH disociados, ¿sí? Entonces, pues, entonces, pues, cuando yo me estoy tomando un vaso de agua, me estoy tomando protones y me estoy tomando iones OH también, porque el agua se puede disociar a sí misma. Y resulta, chicos, que estos protones, yo creo que ya ni siquiera necesito decírselos, estos protones y estos iones OH también tienen implicaciones importantísimas en sistemas biológicos. Por ejemplo, ahora, hace ratito que me mencionaban la glucólisis, ¿no? Eh, no sé, vamos a pensar en la formación del gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato. Llega un punto en el que se forma una estructura más o menos así, ¿no? Algo así. ¿Y qué vemos de raro aquí? Así como está esto, se ve bien, ¿no? Pero algo falta aquí. ¿Qué me falta aquí? Algo no está bien aquí. Se ve bien, pero algo falta. ¿Qué está mal en esta molécula? ¿Qué no cuadra aquí? Que me falta un enlace, ¿verdad? Exactamente, me falta un enlace. Y yo creo que ustedes me escucharon decir muchísimo durante nuestras clases de metabolismo. Y esta molécula toma un protón del medio y completa sus cuatro enlaces, ¿verdad? Yo creo que ustedes me recordarán que me escuchaban decir mucho eso. Bueno, y se forma esta molécula que se llama hemiacetal porque le falta un enlace, toma un protón del medio y ya completa sus cuatro enlaces. Ok. ¿Y cómo es eso de tomar un protón del medio? A ver, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cuál medio? ¿Qué dijimos que es esto? Esto se llama glucólisis, ¿no? ¿Dónde pasa la glucólisis? En el citosol, ¿verdad? ¿Y qué es el citosol? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el citosol? Agua, ¿verdad? Está lleno de agüita nuestro citosol. Pero esa agua es capaz de disociarse a sí misma. Y entonces el agua disociada me va a producir protones y iones OH. Y de esa agua es de donde esta molécula puede tomar ese protón para completar sus enlaces, ¿sí? Entonces, me escuchaban decir, cuando ustedes me escuchaban decir, toma un protón del medio, pues lo está tomando del agua, ¿sí? Del agua que se disoció a protones y a iones OH.
¿De acuerdo? Bueno, la glucosa es una molécula orgánica. Dime tú, a ver, dime tú, ¿qué vemos en la glucosa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. Y por aquí vemos algunos otros sustituyentes. ¿Tiene su base en átomos de carbono? Pues sí, ¿no? ¿Es una molécula orgánica? Sí, y es una molécula orgánica. ¿Sí? Todo lo que tenga su base en átomos de carbono es orgánico. Bueno, entonces pues es bien importante también el agua porque es capaz de disociarse a sí misma, ¿sí? Es capaz de disociarse a sí misma o de volver a formarse, ¿sí? De volver a formarse. Y me dicen por acá, ¿y no le afecta a la célula perder ese protón? Claro, claro que le va a afectar perder ese protón, pero pues para eso nosotros tenemos una estructura que se llama nervio neumogástrico o nervio vago, ¿sí? Que nos está indicando que la saturación de agua está bajando y es a lo que nosotros conocemos como sed. Y por eso el cuerpo me indica que debo tomar agua, porque perder estos protones, pues ya, o bueno, usar estos protones para otros fines nos va a reducir la cantidad de agua, ¿sí? O sea, de átomo en átomo, pues no es la gran cosa, pero en miles de millones de células, pues sí vamos a perder cantidades de agua, ¿no? Por eso les digo, nuestro cuerpo nos da a nosotros mismos las señales de que algo está desequilibrándose en nuestro cuerpo. Entonces te decía, el nervio neumogástrico, el nervio vago, le da la señal al cuerpo de que está disminuyendo la cantidad de agua, ¿no? Y que necesito reponer esa agua. Y eso es a lo que conocemos como sed. ¿Sí? Entonces sí le afecta a la célula perder ese protón, pero para eso nosotros estamos tomando constantemente agua, ¿sí? Y bueno, pues hablando de tomar agua, vamos a tomar agua, ¿no? Vamos a tomar un vasito de agua. Este, ay, Dios mío, ¿cómo se nos fue tanto tiempo? Se nos fue tanto tiempo, chicos. Vamos a tomarnos unos minutitos de descanso, ¿sí? Procesen todo lo que platicamos, todo lo que platicamos ahorita. Traten de ponerlo en contexto y sean conscientes de lo que está pasando. Yo ahorita me voy a levantar a tomar agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hable y hable y hable y estoy gastando energía y estoy quemando glucosa y estoy haciendo todo eso. Y estoy utilizando protones y estoy utilizando agua para todo eso. Entonces mi cuerpo ya me está pidiendo agua, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso y continuamos. ¿Vale, chicos? Volvemos en 5 minutos. Już nie będę sam, bo wiedzie biały węż.